un diámetro de la misma es el segmento de la recta tiene ecuación 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Este segmento determina sobre los ejes coordenados. Bueno, es decir, yo tengo mi sistema de ejes coordenados y x. ¿Estamos? Y supongamos que la recta esta R sea esta. ¿Sí? Entonces, este punto y este punto vienen a ser, dice que es un diámetro. ¿Sí? Dice, escribir la ecuación de la recta, la ecuación general y canónica de la circunferencia, tal que un diámetro de la misma es el segmento de la recta R determina sobre los ejes de coordenados. O sea, esta recta R, al cortar al eje X y al cortar al eje Y, me determina el diámetro de la circunferencia. ¿Sí? Este viene a ser el diámetro de la circunferencia. Entonces, yo para encontrar la ecuación de esa circunferencia, lo que necesito saber es qué coordenada tiene este punto A y qué coordenadas tiene este punto B. Entonces, cuando tengo el punto A, el punto B, como es un diámetro, el punto medio de AB va a ser ¿qué cosa? Va a ser El el centro. centro de la circunferencia, ¿se entiende? ¿Entendió, verdad? Y la Sí. distancia, fíjense, la distancia entre estos dos puntos dividido 2, ¿qué va a ser? El radio, o la distancia entre el punto medio y cualquiera del punto A o punto B, ¿qué va a ser el radio? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la parte más difícil mía es encontrar las coordenadas del punto A y del punto B, siendo esta la recta. ¿Se entiende el ejercicio? Bien, entonces lo que tengo que hacer para encontrar este punto, tengo que intersectar la recta R, esta recta R, con el eje Y. ¿Y cuál es la coordenada del eje Y? Entonces, las coordenadas del eje Y es, de la recta Y, es X igual a 0. Entonces, yo lo que tengo que hacer es la intersección de la recta R con el eje Y. ¿Estamos? La recta R tiene ecuación 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Y el eje Y tiene ecuación
x igual a 0. Yo tengo que hacer esta intersección. Entonces, si yo reemplazo x, esto, en esta ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 3y menos 6 igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, menos 3y igual a 6, porque este menos 6 pasa al otro miembro sumando. O lo que es lo mismo, y va a ser igual a 6 dividido menos 3. O sea, que y va a ser igual a ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí? Entonces, tengo y tengo x. Entonces, el punto A va a ser de coordenadas 0 menos 2. ¿Se entiende? Porque fíjense que si yo al eje X me voy hasta 0, ¿qué obtengo? Obtengo el eje Y. Por eso estoy haciendo acá la intersección de esta recta que tiene esta ecuación con el eje Y. Y el eje Y es x igual a 0. X igual a 0 es el eje Y. Entonces, esta recta con el eje Y se intersectan en el punto A, acá, donde está el puntito láser, ¿sí? Entonces, reemplazo x en la ecuación de la recta y despejo y me queda las coordenadas del punto A. De la misma forma, voy a hacer para encontrar las coordenadas del punto B, este punto B. Fíjense que para este punto B tengo que intersectar la recta, esta recta, con las coordenadas del eje. ¿Y cuál es la coordenada del eje X? Bueno, si yo hace rato para escribir la coordenada del eje Y hacía X igual a 0, para escribir la ecuación de la recta del eje X, ¿qué tengo que hacer? Y igual a 0. ¿Entiendes? Entonces, la recta tenía ecuación 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Y ahora lo tengo que intersectar con el eje X. Y el eje X tiene ecuación y igual a 0. ¿Estamos? Entonces hago estas dos intersecciones. Entonces de aquí, ¿qué es lo que hago? Reemplazo y acá. Si y vale 0, esto se me hace 0 y me va a quedar 2x menos 6 igual a 0. O lo que es lo mismo, 2x es igual a 6. O x es igual a 6 sobre 2. Y 6 sobre 2, x es igual a 3. Entonces, tengo el valor de x, tengo el valor de y, obtengo el punto B. El punto B tiene coordenadas 3, 0. ¿Estamos? Fíjense que ya determiné las coordenadas del punto A, que son estas de acá, ¿sí? Y determiné las coordenadas del punto B, ¿sí? Este es el punto B, cuyas coordenadas me dan este lugar. En realidad, fíjense, por las coordenadas de A me da 0 menos 2, o sea, la recta iría así, no como yo la dibujé. Pero a los fines ustedes después la dibujan bien, ¿estamos? Bien, entonces, la distancia
la distancia entre el punto A y el punto B, dijimos que era el diámetro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que el radio va a ser igual a la distancia AB sobre 2. Y el centro de la circunferencia, el centro va a ser igual al punto medio entre A y B. ¿Estamos, chicos? Entre el punto A y el punto B, el punto medio, fíjense que el punto medio es el centro. Y la distancia entre A y B dividido 2, porque ahí va a estar el centro, va a ser el radio. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, la distancia A, acá lo vamos a escribir a A, habíamos dicho que tenías coordenadas 0, 2, ¿verdad? 0 menos 2. 0 menos 2, bien. Cero menos 2. Entonces, la distancia entre dos puntos, ¿se acuerdan a qué era igual? Era igual a la raíz cuadrada de 0 menos 3 al cuadrado más menos 2 menos 0 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada positiva dividido 2. O sea que es igual a la raíz cuadrada de 0 menos 3 es menos 3 elevado al cuadrado, 9. Menos 2 menos 0 es menos 2 elevado al cuadrado, 4. Todo sobre 2. Es decir, que el radio va a ser igual a la raíz de 13 sobre 2. Y el punto medio entre A y B, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? Era igual a la semisuma, o sea que era 0 más 3 sobre 2. Y el otro era menos 2 más 0 sobre 2. O sea que las coordenadas del punto C van a ser 3 medio y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación de la circunferencia, que es lo que me piden. La ecuación de la circunferencia. El centro, dijimos que tenía coordenada 3 medio menos 1. Y el radio, dijimos que era la raíz de 13 sobre 2. Entonces, yo ahora, con estos dos datos, puedo escribir la ecuación de la circunferencia. Es x menos 3 medio al cuadrado más y menos 1 es y más 1 elevado al cuadrado. Igual al radio al cuadrado. Radio al cuadrado es 13 sobre 4. Esta es la ecuación canónica. Ahora ustedes escriban la ecuación general, ¿sí? Eso lo hacen ustedes solos. ¿Duda hasta acá, chicos? ¿Hasta acá alguna duda, chicos?
No, profe. Bueno, hacemos un ejercicio de parábola, ¿les parece? Y empezamos con la teoría. Sí, está bien. Bueno, entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Profe, ¿puede volver un ratito la hoja? Acá, En la otra. acá, Ahí está. ¿estamos? Yo después les paso estas filminas, ¿no? Se las voy a pasar en el WhatsApp. Escribir la ecuación de la parábola, perdón, sí, de vértice el vértice tiene coordenadas 1, 1. ¿Estamos? Y directriz, la directriz, acuérdense que es una recta, ¿verdad? La directriz es x menos 3 igual a 0. Esa es la directriz. Encontrar, nos piden esto, gráfica y analíticamente los puntos de intersección de la parábola con los ejes coordenados. ¿Estamos? ¿Cómo eran los ejes coordenados? ¿Se acuerdan? La ecuación del eje Y. ¿Cuál era la ecuación del eje Y? Chicos, ¿cuál era la ecuación del eje Y? Recién la vimos. La ecuación del eje Y es x igual a 0. Y la ecuación del eje X es y Igual a cero. igual a 0. ¿Estamos? Bien. Entonces acá me están pidiendo que escriba la ecuación de la parábola, ¿sí? Y los datos que me dan, para escribir la ecuación de la parábola es la siguiente. Me dice que el vértice tiene ecuación 1, 1. Y me dicen que la directriz tiene ecuación x menos 3 igual a 0. Estos son los dos datos que tengo para escribir la ecuación de las parábolas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuando trabajábamos con cónica, ¿se acuerdan? Lo que teníamos que hacer era escribir esos datos en la gráfica. ¿Sí? Entonces, tengo mi eje Y y tengo mi eje
X. ¿Sí? Entonces, el vértice tiene coordenada 1, 1. 1, 1. O sea que el vértice va a estar acá. Ese es el vértice. En ese puntito va a estar el vértice de coordenadas 1, 1. Y me dicen que la directriz tiene coordenada x igual a menos 3. X igual a menos 3 es lo mismo que yo escriba x igual a 3. ¿Sí? Entonces, si acá es 1, acá es 2 y acá es 3, entonces la directriz va a pasar por acá. Esta es la directriz. Qué feo que está. A ver, lo vamos a tratar de hacer mejor. La directriz es esta. Y es paralela al eje Y, porque tiene ecuación x igual a 3. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo la parábola? Cuando estuvimos viendo la parábola, la dirección entre la distancia entre la distancia entre el vértice y la directriz era el parámetro, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y cuántas unidades hay de distancias desde el vértice a la directriz? ¿Cuántas unidades cuentan ustedes? Si esto es 1, esto es 2 y esto es 3, ¿cuántas unidades hay desde acá hasta acá? Es P. 2. Muy bien. P es 2. Y se acuerdan que cuando vimos parábola, ¿sí? Cuando vimos parábola, también dijimos que este es el eje de la parábola, que pasa por el vértice. Y que una distancia P, para el otro lado del vértice, estaba ubicado el foco. Es decir, que si P es 2 desde acá, fíjense, este es el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, el vértice tiene coordenada 1, 1. ¿Estamos? Entonces vamos a escribir las coordenadas. Este es 1 y esto es 1. Entonces acá está el vértice. Ahí. Este es el vértice. ¿Sí? Y esta es la directriz. El vértice y la directriz son datos, pero la distancia que hay del vértice a la directriz es el parámetro. Eso es lo que vimos la clase pasada. Y además vimos que del vértice hacia el otro lado, hacia el lado opuesto de la directriz, una distancia P, también se ubicaba, ¿qué cosa? El foco. ¿Sí? O sea que 2 unidades acá, menos 1, estaría ubicado el foco. ¿Estamos de acuerdo? Y además, habíamos visto que la parábola iba a tener una curva tal que, que iba a envolver al foco. La parábola siempre envuelve al foco. ¿Sí? Fíjense, la parábola y acá está el foco. Acá. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cómo encontramos el resto de los valores? ¿Qué coordenadas va a tener el foco? Fíjense, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Menos 1, 1.
menos 1, 1. Correcto. El foco tiene coordenadas menos 1, 1. Y como el foco para encontrarlo analíticamente, el foco, las coordenadas del foco van a ser H, que es la coordenada del vértice, menos P. Y sobre el eje Y, la distancia K. Entonces, el foco, la coordenada H es 1. Y yo ya sé que P vale 2 y que K vale 1. Eso me salió del vértice, que es dato. Entonces, el foco, fíjense, como dijo su compañero, me queda 1 menos 1, 1. ¿Estamos? Bien. Y entonces, la ecuación de la parábola, ¿cómo la escribo? Esta parábola que abre hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación? ¿Se acuerdan? La ecuación era I menos K al cuadrado igual a menos 4P por X menos H. ¿Se acuerdan de esto? Esto lo vimos en la clase de la semana pasada, no de esta, de la semana pasada, ¿sí? Y menos K al cuadrado igual a menos 4P X menos H. Esto lo pueden consultar en sus apuntes y en los apuntes de la cátedra. Bien, fíjense que tenemos ya el valor de P. El valor de P vale 2, o sea que este P yo lo reemplazaría acá. Entonces, menos 4 por 2 es menos 8. El valor de K también lo tengo, porque son las coordenadas del vértice. ¿Sí? A ver, deme 2 segunditos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, entonces, el vértice tiene coordenada HK. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el vértice era el equivalente al centro de la circunferencia? Siempre coordenada HK. Entonces, 1, 1, K vale 1, H vale 1. Entonces, si yo reemplazo, tengo el P, tengo K, tengo H, puedo escribir la ecuación de esa parábola. ¿Sí? Entonces, la ecuación de esa parábola... La ecuación de esa parábola va a ser I menos 1 al cuadrado igual a menos 4 por P es menos 8. ¿De quién? De X menos 1. ¿Sí? A ver, lo ponemos acá. Ecuación de la parábola era I menos 1 al cuadrado igual a menos 8 por X menos 1. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Esta es la ecuación explícita o implícita. ¿Qué tipo de ecuación es esta? La explícita, ¿verdad? Yo la tengo que llevar a la general. Entonces tengo que desarrollar los cuadrados. Entonces, I al cuadrado menos 2I más 1 igual a menos 8X más 1. O sea, si paso todo para el primer miembro, me queda I al cuadrado menos 2I más 8X
más 1 menos 1 igual a 0. Entonces, este con este se cancela. ¿Estamos de acuerdo o no? No, no es 8 acá. Acá está mal. Vamos a borrar. Este no se cancela. Vamos a corregir ese error que cometimos. Fíjense que este menos 8 primero multiplica a x y después multiplica a menos 1. Entonces me queda menos 8x más 8. Entonces, acá es y cuadrado menos 2y, este menos 8x pasa como más 8x, me queda más 1, y este más 8 pasa como menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación general es y al cuadrado menos 2y más 8x menos 7 igual a 0. Esta es la ecuación general de la parábola. ¿Estamos? Pero yo tengo que hacer la intersección de esta ecuación con el eje Y y con el eje X. ¿Sí? Entonces, intersección con eje Y, voy a hacer acá, y acá voy a hacer intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces, para intersectar esta ecuación con el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer y cuadrado más 2y más 8x menos 7 igual a 0 con la ecuación del eje Y. La ecuación del eje Y es x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Y no qué es hago? y cuadrado menos 12. Ah, y cuadrado menos, perfecto. Sí, sí, sí. Perdón. Acá es menos. Muy bien. Se ve que está atento. Entonces, cuando yo hago la intersección de la parábola con el eje Y, significa x igual a 0. Entonces, x igual a 0 lo reemplazo en la ecuación de la parábola. Entonces, ¿qué me queda? Me queda y cuadrado menos 2y menos 7 igual a 0. Y lo mismo hago cuando tengo que hacer la intersección con el eje X. O sea, la ecuación de la parábola, que es y cuadrado menos 2y más 8x menos 7 igual a 0 con el eje X. Y el eje X tiene ecuación y igual a 0. Entonces, si yo esta y igual a 0 lo reemplazo en esta ecuación, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar que 8x menos 7 es igual a 0. O sea que x es igual a 7 octavos. ¿Sí? Es decir, que la intersección de la parábola con el eje Y me va a dar un solo punto. ¿Cuál es ese punto? Un punto, lo llamemos el punto, el punto R. El punto R este es 7 octavos. El punto R va a tener coordenada 7 octavos, 0. ¿Estamos? Y ahora, la intersección del eje de la parábola con el eje y bueno, tengo que sacar, acá tengo una ecuación de segundo grado, o sea, voy a tener dos soluciones. Entonces aplico la formulita. Y sub 1, 2 es igual a menos b, 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 4, menos 4a por c. Pero como c es negativo, 4 por 7, 28, entonces acá me queda 4 más 28, la raíz cuadrada, todo sobre 2a. Esto es igual a 2 más menos
28 más 4 es 32, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me queda más o menos la raíz de 32 sobre 2. Entonces, acá voy a obtener 2 puntos. El punto RS, que va a tener coordenada 0, 2 más raíz de 32 sobre 2. Y el otro punto RST, que va a ser coordenada 0, 2 menos raíz de 32, todo sobre 2. Entonces están los 3 puntos. Y si nos volvemos a nuestra gráfica, fíjense que la parábola toca en 2 puntos al eje Y. Por eso me da estos 2 puntos, ¿ves? Cuando hago con el eje Y. Y la parábola al eje X, que es este, lo toca en un solo punto, acá. ¿Sí? Entonces, un solo punto, el punto R. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Bien. Bueno, ahora vamos a volver a la práctica y vamos a ver, a la teoría, perdón, y vamos a ver las dos cónicas que nos faltan. Nos faltan dos cónicas. Una es la elipse y la otra es la hipérbola. Y con esto ya terminamos la unidad de, toda la unidad de álgebra, ¿sí? Con esto ya vamos terminando. ¿Qué es la elipse? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando cuando habíamos visto definición? La definición es para cuando vayan a rendir el examen, ¿no? La definición, ¿cómo empezaba de las cónicas? Es el lugar geométrico, ¿se acuerdan? Sí. Geométrico. Es el lugar geométrico de quién? De los puntos cuyas distancias, y acá vienen toda la definición, todas las variables, digamos, entre parábola, circunferencia. La circunferencia, el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo es constante. Esa era la circunferencia, ¿se acuerdan? Cuando veíamos parábola, es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz. Eso es importante. Esta es la directriz. Entonces son todos estos puntos cuya distancia a esta directriz y cuya distancia a este foco, ¿sí?, es constante. Esa es la definición de la parábola. Pero ahora estamos en elipse. Y la definición de elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia a dos puntos fijos, a dos puntos fijos llamados focos, tienen una suma constante. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a entender eso? Bueno, veamos. Vamos a tratar de hacerlo didáctico, ¿sí? Yo tengo el eje X, perdón, este es el eje Y, y este es el eje
X, ¿sí? Entonces, para hacerla fácil, a una distancia determinada del origen voy a tener el foco 1. Y a la misma distancia del origen, pero para el otro lado, voy a tener el foco 2, que son los focos que me está, estos dos puntos fijos llamados focos, es lo que me aparece en la definición de elipse. Pero me dice el lugar geométrico de los puntos, o sea que yo acá voy a tener puntos, de manera tal que si yo sumo si supongamos este punto, vamos a suponer este punto, ¿sí? Un punto por acá. Este punto que está acá, desde acá hasta el foco va a tener una distancia, 1. Y de este punto hasta el otro foco va a tener una distancia 2, ¿sí? Fíjense que la definición me dice que si yo sumo esta distancia con esta distancia de todos los puntos que estén acá, tiene que ser, la suma me tiene que dar constante, ¿sí? Esa suma siempre me tiene que dar constante. Bien, pero sigamos definiendo algunas cuestiones. Entonces, el punto medio que hay entre este foco y este foco, ¿sí? Siempre va a haber un punto medio, que se va a llamar, este punto lo vamos a poner acá, que yo lo puse como 0, es el centro de la elipse. Como si fuera la circunferencia, ¿sí? Pero este es el centro de la elipse, ¿sí? Bien. Ahora, si yo describo todos estos puntos, ¿sí? Si yo describo todos estos puntos, lo voy a hacer de otro color. Si yo dibujo todos estos puntos que cumplen esta condición, voy a tener una curva más o menos así. ¿Sí? Más o menos así. Fíjense que esta curva me corta los ejes, al eje X, me los corta en el punto B', B. ¿Sí? Corta. Y corta al eje Y en los puntos D, B'. ¿Sí? Entonces, la distancia que hay de este vértice a este vértice, o sea, la distancia BB', la distancia BB' se llama eje mayor. Y la distancia que hay entre este vértice y este vértice se llama eje menor. La distancia entre B y B'. Eje menor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, en otras palabras, la elipse,
toda esta curvita en rojo, es como si fuera una pelota, o sea, que ya no es redonda, sino que fue aplastada de arriba hacia abajo. Entonces, acá, esta distancia del centro hasta acá es menor que la distancia del centro a los extremos perpendiculares, porque es como que la estoy aplastando desde acá. Si no la estuviera aplastando, capaz que fuera una circunferencia. ¿Lo ven a eso, chicos? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tienen una elipse? Vamos a ver cuáles son los elementos. Una elipse tiene un centro, que es este que está acá. ¿Sí? Tiene un centro. Tiene el eje focal o el eje mayor. Eje focal, que es este eje por donde pasan los focos. ¿Sí? V' es el eje mayor y V larga prima es el eje menor. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, la ecuación. ¿Qué coordenadas tiene el foco? F', o sea, la distancia que hay del foco hasta el centro, se llama C. Del centro hacia el otro foco se llama C. Son iguales a distancia. ¿Estamos, chicos? Las distancias esas son iguales. Y la distancia que hay del centro hasta el vértice, esta distancia, acá la voy a sobreescribir, se llama V larga. Y la distancia que hay desde el centro hasta el vértice, esa distancia se llama A. ¿Sí? Entonces tenemos la distancia del centro al vértice, al foco, es C. Del centro al vértice se llama A y del centro al otro vértice más corto se llama P. Lo vamos a escribir. Acá lo vamos a hacer un poquito mejor. Entonces, esto es el eje Y, esto es el eje X. Yo voy a tener a una distancia C, voy a tener el foco. A una distancia C del centro. Entonces, a otra distancia C del centro, pero para el otro lado, voy a tener el foco prima. ¿Sí? Desde el centro hacia un vértice voy a tener una distancia B. Y lo mismo hacia el otro lado, una distancia B. Y a los vértices que están por afuera del foco, el vértice B y el vértice B', entonces la distancia del centro hasta el vértice se va a llamar A. ¿Estamos? Bien. Entonces, como nosotros dijimos que la suma de la distancia era constante, ¿sí? Nosotros de acá de la gráfica podemos ver que la distancia desde el centro hasta el vértice es A es mayor que C. A es mayor que C. ¿Sí? Entonces, si A es mayor que C, entonces A cuadrado es mayor que C cuadrado. Y si A cuadrado es mayor que C cuadrado, si yo hago A cuadrado menos C cuadrado, es igual a un número
mayor que 0. ¿Sí? Un número positivo. Y a ese número positivo lo voy a llamar b cuadrado. ¿Sí? Entonces, va a haber una relación entre las distancias a cuadrado menos c cuadrado igual a b al cuadrado. Esta formulita en elipse, acuérdensela porque se usa bastante. ¿Sí? Pero en definitiva, no vamos a hacer la demostración, pero sí vamos a decir que la ecuación canónica de la elipse, esto tiene demostración, pero no lo vamos a ver, tampoco la vamos a tomar en el examen final, ¿sí? La ecuación canónica, la demostración no la vamos a tomar, pero la fórmula sí la tienen que saber, ¿no? De la elipse. Esta elipse que hemos dibujado acá es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿A quién se parece esta ecuación si no estuviera elevado al cuadrado, chicos? La segmentaria. A la segmentaria, muy bien. Pero fíjense que tanto numerador y denominador están elevados al cuadrado. ¿Mm? ¿Sí? Y aparte, fíjense que, por ejemplo, esta A, como en la segmentaria, es esta distancia. Acá está A. Acá. ¿Sí? Y B es como si fuera esta B, que es la distancia que hay desde acá hasta acá. ¿Estamos? ¿Pueden ver esa relación? ¿Sí? Muy bien. Esa relación es importante porque si ahora, fíjense, el eje focal, ¿se acuerdan qué habíamos denominado el eje focal? El eje focal habíamos dicho que es el eje donde están los focos, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo un foco, acá tengo el otro foco, este es el eje focal, que va desde acá hasta acá. Es el eje focal. Pero fíjense que el eje focal coincide con el eje X. ¿Sí? Ahora, si el eje focal coincidiera con el eje Y, es decir, tomamos la referencia de nuevo. Y X. Yo puedo tener el eje focal acá, ¿sí? Foco 1, foco 2, y puedo tener la distancia A, y puedo tener B, B. Entonces mi elipse haría una cosa así. ¿Sí? Este es el centro. ¿Y cuál sería esta ecuación? Fíjense, si el eje focal coincide con el eje X, fíjense que tengo X cuadrado sobre A. Ahora, si el eje focal coincidiera sobre el eje Y, ¿cuál sería la ecuación? Sería Cuadrado sobre A. ¿eh? Sería I cuadrado sobre A cuadrado. Tal sería I cuadrado, perfecto, sí, muy bien la deducción. Sería I cuadrado sobre A cuadrado más X cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Estamos? Esa sería la
Entonces, fíjense que donde aparece el A, que es el vértice mayor, tiene que ir el eje que está, digamos, teniendo el mayor segmento o el foco. ¿Estamos, chicos? Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bien. Ahora, no sé si vamos a tomar en el parcial esto, pero si el centro no estuviera en el centro de coordenadas, ¿sí? Si el centro no es, si el centro, veamos otro. Si el centro tiene coordenadas HK, y bueno, es lo mismo que la elipse. O sea, es lo mismo que todos los otros. Entonces, ¿la ecuación cuál sería? I menos K al cuadrado sobre A cuadrado más X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. O al revés, en el caso anterior, ¿sí? Con centro en coordenadas HK, ¿esto cómo sería? X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más I menos K al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. ¿Estamos? Esto sí lo pueden tomar cuando no, el centro no está en el origen en el examen final. ¿Sí? En el parcial, todos los ejercicios van a estar centrados. Todos los ejercicios van a estar centrados. Bien, ahora vamos al último concepto. Vamos al último concepto y ya pasamos a la ecuación general de la elipse y vamos a la hipérbola, ¿sí? El último concepto tiene que ver con la excentricidad. La excentricidad La excentricidad se define con la letra E minúscula, ¿sí? Y es igual a la relación entre C, el cociente entre C y A. Y de alguna forma me dice qué tan achatada está la elipse. ¿Estamos? ¿Qué tan achatada está la elipse? La excentricidad, fíjense, es C sobre A. ¿Cuál es C? C habíamos dicho que es la distancia que hay desde el foco al centro, ¿se acuerdan? Y A era la distancia que hay desde el vértice al centro. ¿Cuál es mayor, A o C? A. Entonces, esta relación, la excentricidad, es un número sobre otro mayor. Entonces, esta relación siempre va a ser menor que 1. ¿Estamos? La excentricidad siempre va a ser menor que 1. Y ustedes saben que A cuadrado menos C cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Estamos? Eso lo habíamos visto al principio. Acá, en esta relación.
¿sí? A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Es lo mismo que yo puse acá. Esta relación me va a dar, me va a permitir poder resolver algunos ejemplos, algunos ejercicios. ¿Sí? Bien, entonces, la ecuación canónica de la elipse es la que vimos recién, ¿sí? Es esta. Si el centro está en el origen y el eje mayor está sobre el eje Y, y es esta otra, si el centro está en el origen y el eje mayor en este caso está sobre el eje X. Pero si tuviera desplazado el centro del centro de eje de coordenada, lo único que hay que hacer en X y en Y, poner la coordenada de ese centro, que normalmente es H y K. ¿Vamos? Bien, ahora, si yo tengo, fíjense una cosita, ¿sí? Si yo tengo la ecuación X menos H al cuadrado sobre A al cuadrado más I menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1, y yo desarrollo todo esto, como hice con la circunferencia, ¿se acuerdan? Voy a llegar a una ecuación de la forma ax cuadrado más bi cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Esta es la ecuación general. Acuérdense que siempre que igualamos una ecuación a 0, era ecuación general, ¿sí? Esta es la ecuación general de la elipse. ¿Qué característica tiene esta ecuación general? Que tengo la variable x cuadrado y cuadrado. Como con la circunferencia también tengo la variable x cuadrado y cuadrado. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la circunferencia este coeficiente del x cuadrado y el coeficiente de y al cuadrado son iguales. Generalmente valen 1. Y fíjense que en la elipse me aparece A y B. Ya no son iguales, son distintos. Porque si fueran iguales, sería una circunferencia. Y después el resto es todo lo mismo. ¿Sí? Esta parte de acá es todo lo mismo. ¿Sí? Veamos un ejercicio, chicos, de esto. Sí, profe. Así lo vamos poniendo más en claro. ¿Estamos? Me dice, sea la ecuación de la elipse. Y me da la ecuación x al cuadrado más 4y cuadrado más 2x menos 12y más 6 menos 12y más 6 igual a 0. Fíjense que recién vimos que esta es la ecuación general en donde me aparece x cuadrado y cuadrado, pero los coeficientes de x al cuadrado y de y al cuadrado no son iguales, son distintos. ¿Ven? O sea, me aparece x cuadrado, me aparece y cuadrado, pero los coeficientes no son iguales. Si los coeficientes no son iguales, es la ecuación de una elipse. Entonces yo lo que tengo que hacer es descubrir o ver cuál es la ecuación de esa elipse. Entonces tendría que ir de esta ecuación, el ejercicio que tengo que hacer es ir de esta ecuación a esta ecuación. ¿Por qué? Porque de esta ecuación yo ya tengo el mayor, me va a decir cuál es el eje mayor.
y el otro eje va a ser el menor. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a ordenar esta ecuación. Esta ecuación arranca con x al cuadrado, que es este que está acá. Voy a completar este, más 2x, más 2x. Por ahora lo voy a dejar ahí. Después sigue más 4y cuadrado, más 4y al cuadrado, menos 12y, menos 12y, cierro paréntesis, y me queda más 6 igual a 0. Fíjense que lo único que hice es usar los mismos términos, nada más que lo acomodé un poquito. ¿Estamos? Ahora, voy a trabajar con esta. Tengo x al cuadrado más 2x. Para transformarlo a un trinomio cuadrado perfecto, acá lo tengo igual, ¿sí? Para transformarlo a un trinomio cuadrado perfecto tengo que sumar 1. Pero si yo sumo un 1 en el primer término, tengo que sumar un 1 en el segundo término. ¿Estamos? Más. Ahora voy a hacer lo mismo, nada más que en esto que está acá entre paréntesis, yo puedo sacar factor común 4. Saco factor común 4 y ¿qué me queda? Y al cuadrado menos 3i, ¿verdad? Y este más 6 que está sumando lo voy a pasar restando, menos 6. ¿Vamos bien? Esto que está acá, que yo ya lo trabajé, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Más, acá tengo 4, y ahora esto que está acá, lo voy a transformar en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces voy a tener i al cuadrado menos, porque fíjense que acá tengo un menos, antes tenía un más, ahora tengo i al cuadrado menos 3i. Y para completar el trinomio cuadrado perfecto, sería este 3 dividido 2, sería menos 3 medio elevado al cuadrado. O sea que me queda más 9 cuartos. Esto ya lo hicimos nosotros en clase. Y para que no se me altere la igualdad, este 9 cuartos multiplicado por 4 le tengo que sumar en el otro miembro también. En el otro miembro tenía 1 menos 6 y acá tendría que sumar solamente 9, porque 4 se simplifica. Tendría que restar 9, menos 9. Bien, sigamos. Ahora sí, este que está acá ya lo puedo transformar en el cuadrado de un binomio. Entonces acá tengo x más 1 elevado al cuadrado más 4 por ¿quién? Por i menos 3 medio elevado al cuadrado igual a menos 9, menos 6, menos 15, más 1. Nos quedaría... A ver, ¿está bien esto? Menos 14 queda. No, no, acá tendría que sumar. No, no, es que acá tengo que sumar. Pues si acá estoy sumando, tengo que sumar también acá, ¿sí? O sea, sería 10 menos 6 y acá me quedaría 4. ¿Estamos?
Entonces, si yo divido todo por 4, en esta ecuación, divido todo por 4, dividido 4, dividido 4, dividido 4, ¿qué me queda? Me queda x más 1 al cuadrado dividido 4, y 4 es 2 al cuadrado, ¿verdad? Más 4 con 4 se simplifica, me queda y menos 3 medios al cuadrado dividido 1 al cuadrado igual a 1. Y fíjense que llegué a esto. De acá fui para atrás y llegué a esto. Ahora, yo de acá fui para adelante y llegué a la ecuación de la elipse. ¿Lo ven? Lo voy a poner más clarito. La ecuación de la elipse es x más 1 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado más y menos 3 medios elevado al cuadrado sobre 1 elevado al cuadrado igual a 1. Entonces, lo voy a escribir acá. Dijimos que era x más 1 elevado al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado más y menos 3 medios elevado al cuadrado sobre 1, pero el 1 puede ser 1 elevado al cuadrado igual a 1. Fíjense todas las cosas que puedo sacar. De acá puedo sacar el centro. Dijimos que el centro era HK. ¿Sí? Entonces, el centro de media elipse, H, ¿cuánto vale? Menos 1. Lo saco de acá. Y K, ¿cuánto vale? 3 medios. Ya tengo las coordenadas del centro. A, ¿cuánto vale el semieje mayor? A vale 2. El semieje menor que está sobre el eje Y, B, ¿cuánto vale? 1. ¿Sí? Es este 1. Y A vale este 2. Esto es H y esto es K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo encontrar el valor de C, que es la distancia focal. Habíamos dicho que A cuadrado menos C cuadrado era igual a B al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo estos dos valores, tengo 2 por 2, 4, menos C cuadrado igual a B al cuadrado es 1. Entonces, 4 menos 1 es igual a C al cuadrado. O sea que 3 es igual a C al cuadrado, con lo que C es igual a la raíz de 3. Fíjense, entonces si yo quiero dibujar esta elipse, el eje focal va a estar paralelo al eje X o al eje Y. Fíjense acá, ¿no? Va a estar paralelo al eje X o al eje Y. ¿Cuál de las dos fracciones tiene el mayor denominador? Esta, va a estar paralelo al eje X. Esta, ¿sí? El centro dijimos que es menos 1, 3 medios. 3 medios es 1,5. Entonces, menos 1, si esto es 1 y esto es 2, el centro va a estar ubicado acá, ¿sí? Entonces ahí tengo que armar un eje de coordenadas nuevo. Ahí está, un eje de coordenadas nuevo. A dijimos que vale 2, ¿sí? O sea que desde este nuevo centro, chicos,
Desde este nuevo centro cuento 2 unidades. 1, 2. Esto es 1,5. Acá vendría la otra. ¿Estamos? Y en I es 1. O sea, 1 para acá, 1 para acá. Entonces, la elipse, fíjense, haría una cosa así. Más o menos. Ustedes la dibujan bien. ¿Estamos? Y los focos estarían acá, un foco, y el otro foco estaría por acá. ¿Estamos, chicos? Sí. Y la B corta y Los vértices. sí, los vértices, ¿cómo quedarían? Por eso, los vértices, el vértice me está dando, ya te digo, esta distancia A desde el centro, vos desde el centro, medí A, y ahí tenés el vértice. ¿Sí? Del centro medí A hacia el otro lado, la distancia A, y tenés el otro vértice. Y la distancia B es desde el centro, medís B y te da el otro vértice. Del centro, medís B y te da el otro centro. Y vos del centro hasta el foco es C. Del centro hasta el foco es C. ¿Estamos? Este es el foco y este es el foco. Los ejercicios de elipse y de hipérbola van a ser muy parecidos a esto. Así bien sencillo. Así que traten de hacer los ejercicios que tienen en la teoría. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos cansados? ¿Estamos bien? ¿Tenemos para hacer 2 horas más? ¿O quieren que paremos acá? Hemos visto un montón, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, entre todo. Más o menos. 2 horas más, no. Bueno, no, ustedes díganme, a ver, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Quieren que paremos acá? El lunes vamos a tener un ritmo parecido, ¿eh? Porque si no, no llegamos. Pero ahora queda un tema nada más, ¿no, profe? Nos queda solamente hipérbola. Y ya hacer ejercicio de un par de ejercicios. A ver, si cortamos acá, el lunes, ¿sí? El lunes hacemos como hoy, 2 horas y 2 horas. Arrancamos el lunes, arrancamos con hipérbola, la teoría, que es muy parecida a elipse. Hacemos un par de ejercicios que seguramente van ahí en el parcial. Y ahí ya hacemos repaso de todo. Bueno, de recta ya no, porque ya vimos, pero podemos hacer repaso, ejercicios de estructura, ¿sí? Que vimos estructura, no hicimos ejercicios de estructura. Podemos hacer algunos ejercicios de estructura, podemos hacer algunos ejercicios de serie. Sí, pues vamos a hacer. Acuérdense que el parcial es el día jueves. ¿Estamos? Entonces, yo sugiero que cortemos acá, pero con el compromiso de que ustedes vean los ejercicios. Yo me estoy dando cuenta que ustedes no están viendo los ejercicios que están en el aula virtual, ¿sí? Entonces, vean los ejercicios, traten de avanzar algo el fin de semana, porque el jueves es el parcial. Entonces, el lunes vemos hipérbola, capaz que ni va hipérbola al parcial, pero yo tengo que darle hipérbola porque tenemos que terminar la teoría.
Entonces, vemos hipérbola y ahí sí nos ponemos a hacer ejercicio, más ejercicio de parciales. Sí, profe, está bien. ¿Estamos? Entonces, daríamos clase el día lunes, ¿sí? 2 sesiones de 2 horas, y el día miércoles, si ustedes están de acuerdo, previo al parcial, el parcial es el día jueves, ¿sí? El día miércoles haríamos una sesión de 2 horas o de 2 horas y media, como consulta. También todo virtual, ¿eh? Y el jueves tocaría rendir el parcial en la sede de Monterrico. Acuérdense que los chicos de Monterrico se fueron a rendir a Perico. ¿Se acuerdan de eso, no? Y habíamos dicho que íbamos a rendir una vez en cada lugar. ¿Sí? Sí, profe.